bienvenida al miércoles de capacitación. La dejamos con la doctora Porras. Bueno, pues básicamente dentro del marco de los antecedentes en los cuales se surge, digamos, toda la estrategia de lo que hoy es Impulsa Colombia, que justamente hoy estamos cumpliendo nuestro primer año de vida. Entonces, pues se da un marco de ley entre el Ministerio de Comercio y Bancoldex que dan origen a la creación de la Unidad de Desarrollo e Innovación, que hoy se conoce como Impulsa Colombia. Básicamente, lo que nosotros hacemos es buscar diferentes instrumentos mediante los cuales podamos garantizar que las empresas crezcan de manera rápida, rentable y sostenida. O sea, ese es, digamos, como el compromiso que nosotros tenemos. Dentro de las áreas por las que trabajamos, pues tenemos tres palancas fundamentales. Una es la innovación empresarial, que se dirige principalmente a todo lo que tiene que ver con fortalecimiento a los actores pues, nacionales e internacionales para promover el tema de innovación empresarial, todo lo que tiene que ver con emprendimiento con visión global, que es básicamente apoyo a aquellas, pueden ser empresas que ya están constituidas pero que quieran sacar una nueva unidad de negocio, o emprendedores que hasta ahora tienen su idea de negocio y quieren buscar mecanismos para poderlas desarrollar. Y tenemos ecosistemas regionales, que es, digamos, un mecanismo mediante el cual colocamos el tema a nivel regional, el tema de innovación y emprendimiento, y buscamos que los actores que estén presentes en ese territorio se pongan a pensar cuál debería ser su ruta hacia la innovación, hacia el emprendimiento, cuáles instrumentos deberían desarrollar, pero es muy focalizado, digamos, al ritmo y en los intereses que tenga cada una de las regiones. Tenemos tres áreas fundamentales, una que es de mentalidad y cultura, en la que focalizamos, digamos, todo alrededor de activar los diálogos frente al tema de innovación y emprendimiento, romper un poco con los mitos que se dan de quién debe ser emprendedor o qué es una innovación, y no pensar, digamos, que las personas que se dedican a ser emprendedores o que tienen ideas de negocio son aquellas pues, que no consiguieron empleo o que no les fue tan bien en la universidad, entonces mejor abra un negocito y mirar qué se pone a hacer, sino que realmente entendamos que detrás de todo esto hay una serie de instrumentos y de apoyos importantes que buscamos nosotros fortalecer y tratar de convencernos que vale la pena creer en las ideas que tengamos. En todo el tema de crecimiento rápido, rentable y sostenido, buscamos cuáles son aquellas características de los empresarios que los ha llevado a tener empresas exitosas, es decir, cuáles son las lecciones aprendidas del proceso, mirar un poco cómo corregimos las fallas de mercado. Y en el tema de fallas de mercado principalmente tratamos de que las convocatorias, por ejemplo, y los instrumentos que nosotros saquemos son iguales a nivel nacional, es decir, no tenemos unas condiciones para unos, otros para otros, o unos instrumentos solamente para ciertas regiones o ciertos lugares, sino que todos los instrumentos se crean a nivel nacional, garantizando, digamos, uno, pues que la información sea la misma, dos, que las condiciones para participar sean igualitarias en absolutamente todos, y lo más importante es la entrega de recursos de cofinanciación no reembolsable en apoyo directo a las propuestas y a los proyectos que recibimos. Entonces, aquí es importante pues, hacer claridad en que una diferencia también importante frente a los otros fondos, que por ejemplo los que tienen conciencias o el SENA o las demás entidades de gobierno que participan con fondos similares, es que los recursos que nosotros entregamos son recursos no reembolsables. ¿Sí? No funciona como crédito, está condicionado al logro de algo, sino que se entregan completamente los recursos en efectivo en apoyo puntual a la propuesta o al proyecto que yo presenté y por el cual fui seleccionado para ser pues, acreedor de estos recursos. Y tenemos en el tema de rutas para el desarrollo empresarial, buscar estrategias con las cuales logremos fortalecer las capacidades regionales para que los actores que estén presentes en las regiones pues logren sacar adelante diferentes temas a favor de su desarrollo y de los sectores que tengan priorizados. Aquí en este momento tenemos ya implementado el programa de rutas competitivas, lo venimos trabajando desde el año pasado, ya vamos en la tercera fase de rutas. La idea es que este año tengamos 18 departamentos trabajando en el tema de rutas competitivas y por lo menos 36 rutas implementadas.
Obviamente el nombre de rutas competitivas surge por lo que no hay una ABC de cómo se deben desarrollar las regiones, y de hecho pues, estamos convencidos que quienes compiten no son las regiones, sino los actores que están presentes en esas regiones. Entonces, en la medida en que esos actores se fortalecen en capacidades, en instrumentos, con recursos, que se pueden sentar a dialogar sobre qué es lo que necesitan y hacia dónde van, pues es mucho más fácil ver esas diferencias de por qué de pronto una región tiene unas características y otros no, ¿sí? Entonces, básicamente no es un tema de la región, sino es un tema de los actores que están ahí y de los instrumentos con los que cuentan esos actores para poderse encaminar, digamos, en su ruta de desarrollo. Se llama además ruta, pues porque no existe la fórmula mágica, ni la teoría, ni la metodología adecuada para hacerlo, sino que realmente ese proceso de la construcción de las rutas va surgiendo específicamente con las condiciones que vamos encontrando en cada uno de los departamentos. Y lo que hacemos principalmente es darles instrumentos con los cuales ellos fortalezcan sus capacidades, generen estrategias de desarrollo, identifiquen los sectores a los cuales les van a hacer esa apuesta y empiecen a trabajar de manera articulada y consensuada sobre los temas que vayan surgiendo en el territorio. Entonces, desde mentalidad y cultura, tenemos más que convocatorias, son como contrataciones, pero también las sacamos, digamos, a materia de convocatorias, que funcionan específicamente para implementar instrumentos y herramientas con las cuales cambiemos la mentalidad frente al tema del emprendimiento y la innovación. Tenemos, por ejemplo, propuesta pues, para este año trabajar 2 cortometrajes alrededor de emprendimiento y emprendedores, trabajar una serie de animaciones web para las redes sociales, en las cuales pues, con la creación de personajes de la vida diaria se pueda transmitir el tema de la innovación y el emprendimiento, rompiendo un poco los mitos y los miedos que existen, pues hacia tomar el riesgo de decir, listo, me voy a aventurar en la idea o en el proyecto que tengo. Y buscamos también resaltar cómo aquellos que ya han hecho la tarea, qué hicieron bien y qué hicieron mal para recoger esos aprendizajes y volverlos, digamos, un material útil para aquellos que hasta ahora están arrancando en su camino del emprendimiento y la innovación. En el tema de emprendimiento con visión global, aquí estamos pensando volver a sacar algunas de las convocatorias que tuvimos el año pasado, como la de Capital Semilla y Presemilla, que se orientan básicamente en entregar pues, recursos para la adquisición de maquinaria, equipos, insumos, materiales, todo lo que yo necesite para hacer realidad mi idea de negocio. Estamos también pues como tratando de pensar en herramientas mucho más concretas hacia el tema de ángeles inversionistas y fondos de inversión que permitan que estas empresas que hasta ahora están arrancando o que ya existen pero que quieren sacar una nueva unidad de negocio, pues realmente prosperen satisfactoriamente con las palancas que tratamos de darles a través de esos instrumentos. Aquí hay algo muy importante y es la forma como miramos las experiencias tanto de empresas internacionales que nos pueden servir en el proceso de acompañamiento, como en el fortalecimiento de capacidades que vamos identificando en las regiones y a nivel local, para que las instituciones que ya están ahí presentes sean como nuestros ojos en ese territorio, es decir, que puedan identificar la diferencia entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento dinámico e innovador, qué características deberían tener esa serie de productos o servicios que tratamos de apoyar. Entonces, también los actores que están a nivel regional y local, que trabajan con los empresarios, que puedan fortalecer sus capacidades para identificar rápidamente cuáles son los emprendimientos dinámicos y cuáles son, digamos, pues emprendimientos más tradicionales que son pues sujeto principalmente de otras entidades. También acá hemos trabajado, obviamente, el programa de innovación abierta de la gran empresa. Tuvimos un piloto el año pasado pues con las grandes empresas, digamos que no les entregamos recursos de cofinanciación, sino que lo que trabajamos con ellos son más que todo pues son exenciones tributarias o cosas así que les incentiven a ellos a generar unidades de negocio o el fortalecimiento de las unidades de negocio que se relacionan con las de su actividad productiva, también en temas de emprendimiento e innovación, es decir, que no se queden simplemente como con el producto con el que se volvieron famosos o que tienen posicionado en el mercado, sino que también se den la oportunidad de fortalecer o a los actores, digamos, del sector productivo que se relacionan con ellos o al interior de sus entidades los procesos de innovación y de emprendimiento. A través del tema de ángeles inversionistas nos
pusimos, digamos, este año la tarea firme de buscar atraer mucho más capital extranjero en apoyo a las empresas nacionales y logramos que 20 colombianos participaran en el MAS Challenge, que es el mundial de emprendimiento más prestigioso que hay en el mundo. Este se hace en Boston y allá estuvieron nuestros emprendedores participando y llegaron 3 de esos 20 llegaron ya casi que a la final. La ventaja de esto, digamos que, pues obvio, pues qué chévere uno poder tener esos emprendedores y llevarlos, es mostrar también qué tipo de productos o servicios son los que se están desarrollando aquí en Colombia, para que a su vez pues esos inversionistas empiecen a sentir interés en participar, digamos, de las empresas y de los emprendimientos que se están desarrollando acá en Colombia. Entonces, tuvimos 20 el año pasado en el MAS Challenge en Boston. Este año pues vamos a ver cuántos logran llegar allá. Dentro de lo que hicimos el año pasado, pues tenemos obviamente un tema muy importante en apoyos a micros, pequeñas y medianas empresas, en los cuales entregamos un poco más de 6.700 millones de pesos específicamente en innovación y en encadenamientos. Tuvimos para Capital Semilla en emprendedores que hasta ahora quieren arrancar con su empresa y su idea de negocio, desarrollarla y todo, logramos entregar 9.800 millones. Esta convocatoria de Capital Semilla, como les decía, pues va a volver a salir este año, pero pues el año pasado, pese a que teníamos una cifra importante para entregarla, cuando ya acabamos los recursos, nos tocó abrir como un mini banco de proyectos para terminar de entregar, pues nos tocó adicionar, digamos, más de 2.000 millones de pesos más, porque la demanda era altísima y habían proyectos muy, muy buenos. Entonces, como que ya cuando habían llegado a ese límite en el que ya tenían todo listo y que se nos acabó la plata, pues nos daba mucho pesar decirles, bueno, qué pena el otro año otra vez. Lo que tratamos de hacer fue ampliar un poco la bolsa de recursos para terminar de entregar recursos pues con cargo a lo que teníamos disponible para este año. Pero con cierre a diciembre habíamos entregado 9.800 millones de pesos en Capital Semilla para emprendedores, que básicamente eran proyectos entre 50 y 350 millones de pesos. Y nos dimos cuenta que por cada 100 pesos que nosotros colocábamos de recursos de cofinanciación no reembolsable, se apalancaban 46 de alguno de los actores que participaban, es decir, o de los proponentes, o de las entidades que les apoyaban con la contrapartida, lo cual es pues, supremamente satisfactorio. Sobre todo porque al arrancar este tema de cómo iba a operar Impulsa, muchos de nuestros expertos internacionales y los países, digamos, que más recursos colocan a favor de sus empresarios y de sus emprendedores, no entendían por qué los regalábamos y no los prestábamos. Entonces nos decían, pero es que ustedes deberían es prestarlos, diga que les va a prestar. Nosotros decíamos, no, es que se van a entregar pues, como recursos no reembolsables. Entonces eso fue una como de las cosas más satisfactorias, ver que aun cuando los recursos son no reembolsables, se hace el esfuerzo a nivel de los actores por decir, listo, entonces yo voy a colocar tanto para que realmente mi proyecto pues continúe y se apalanque con recursos de otros fondos o de otras fuentes de financiación. Y tenemos por último una línea especial que sacamos de crédito para la innovación, que esa pues sí es crédito, en la que pues se colocaron más o menos 56.000 millones de pesos, que esta pues tiene ventajas que el primer año pues se lo dan de gracia, la tasa es como la de ETF menos 2 o 3 puntos, pero es algo realmente muy, muy bueno y ya hemos visto pues que hay varios actores que están interesados en apalancar ciertos procesos o complementar algunos de los instrumentos a los cuales se han presentado, pues con recursos que se les colocó al servicio, pues con estas tasas mucho más bajas. En el tema de ecosistemas regionales, vamos a trabajar pues muy de la mano para lograr que esa visión de la competencia de las regiones se pase a la competencia de las empresas, ¿sí? Y que realmente las empresas se organicen y se articulen no solamente entre ellas, es decir, como sectores de la economía, sino también con las autoridades locales y regionales, también con las universidades, que la academia tenga, digamos, un papel importante en hacia dónde va la ruta y el camino de desarrollo de cada uno de estos municipios o de las entidades y demás. Entonces, acá pues obviamente lo que buscamos es que ese crecimiento empresarial, que se dé de manera rápida, rentable y sostenida, responda a una dinámica, ojalá de todos los actores que están ahí involucrados y que pueden participar. El año pasado dejamos pues montado todo el programa de rutas competitivas, este año ya arrancamos con la tercera fase.
Y tuvimos, por ejemplo, el caso de algunas universidades que logramos, uno, o que asesoraran y aceleraran el crecimiento de algunas empresas, o que ellas mismas, a través de sus procesos de investigación aplicada, buscaran la necesidad de llegar al mercado. Es decir, que los procesos de investigación que desarrollan sirvan para que el sector productivo se beneficie de esto y no se quede simplemente en una investigación metida en un laboratorio, ¿sí? Entonces, descubrimos, por ejemplo, que la Universidad del Valle tenía 5 tecnologías ya con patentes, con todo el tema listas para sacarlas a comercializar, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces seleccionamos un grupo de esta universidad que viajó al Fondo de Prosperidad del gobierno británico para saber cómo se hace para valorar una tecnología que hemos desarrollado, digamos, a manera de investigación aplicada y la sacamos al mercado al servicio real del sector productivo. Entonces, esa es, digamos, una de las cosas más importantes pues, que nos quedaron del año pasado y que va a ser pues, de las tareas que estamos asumiendo en este 2013. Entonces, vamos a tener la convocatoria de transferencia de tecnología, que es básicamente cómo paso de la academia al mercado el desarrollo tecnológico que tenga en mi entidad. Vamos a tener una convocatoria de fortalecimiento a las convenciones regionales de competitividad y vamos a tener una convocatoria de fortalecimiento para la estructuración de proyectos. La primera y la tercera, es decir, la de transferencia y la de fortalecimiento en estructuración, ya esta está publicada en nuestra página web, es decir, ya está en proceso de esperar pues, las propuestas que lleguen, y esta esperamos que quede colgada antes de este viernes, o sea que ya están, digamos, listas para que se puedan presentar. Estas dos convocatorias surgen principalmente en un marco en el cual recibimos los recursos del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA. Por lo tanto, tienen unas características distintas a lo que veníamos trabajando desde Impulsa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, digamos, que tienen estas dos convocatorias en virtud de la fuente de financiación de los recursos? Y es que tenemos que buscar la forma como se promueve y se fomente pues, la investigación aplicada, la innovación, la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que esto se vea reflejado en la construcción de capacidades regionales. Entonces, este es como el marco en el cual surgen estas dos convocatorias, y pues vamos a ver que hay algunas características que antes no tenían las convocatorias de Impulsa, pero pues que estas tienen, por lo que el origen de los recursos son los recursos del SENA. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues construir capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación que se traduzcan en empresas que sean pues obviamente innovadoras, bien sea en productos o en servicios, y que ese proceso de innovación las lleve obviamente a crecer de mejor manera y ofrecer nuevos productos y servicios al mercado. En la convocatoria IFR 002, que es básicamente la que está orientada a la transferencia y comercialización de tecnologías que sean aplicables, digamos, en el sector productivo, lo que estamos viendo es que básicamente queremos que tanto las entidades como las instituciones de educación superior, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, las entidades que tienen temas, por ejemplo, de gestión del conocimiento o de investigación en ciertas áreas relacionadas con empresas, se formen, digamos, se fortalezcan con una serie de capacidades que les permita transferir esas tecnologías a las empresas. Sí, eso es básicamente la idea. Una cosa es que yo haya desarrollado una tecnología, otra cosa es que la sepa comercializar. Entonces, ¿cuánto puede costar comercializarlo? Eso, digamos, tiene todo un proceso de revisión. ¿Cómo la debería entregar? ¿O cómo debería salir al mercado? ¿Cuáles son las empresas o los sectores que la requerirían? Entonces, ese tipo de capacidades, digamos que hoy no las estamos viendo a nivel de nuestras, pues de las universidades que tienen centros de investigación o de los centros de desarrollo tecnológico, y por lo tanto la convocatoria va focalizada a fortalecer esas capacidades de esas instituciones para que puedan hacer ese proceso de transferencia tecnológica hacia las empresas o hacia el sector productivo. Nosotros estamos, digamos, por recursos de cofinanciación entregamos hasta 600 millones de pesos en esta convocatoria, y acorde con el valor del proyecto, el límite, digamos, porcentual de lo que entregamos es hasta el 75% del valor total del proyecto, ¿sí? El 25% restante lo tiene que colocar en recursos de contrapartida, de los cuales la mitad es en efectivo y la mitad en especie, ¿sí? O sea, ese 25%
tiene 50% en efectivo o 50% en especie. ¿Cuál es la dinámica? La idea es que tengamos una institución acompañante y esa institución acompañante tiene que saber y tener experiencia claramente demostrada en cómo se hace la transferencia tecnológica, es decir, cómo se debe valorar, cómo se busca el mercado, qué necesito yo dentro del equipo de investigación para que esto pues, pueda funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, la institución que se presenta a la convocatoria viene con una entidad de acompañamiento que es la que ya sabe hacer ese proceso de transferencia tecnológica y le enseña cómo hacerlo, ¿sí? Y aquí lo que buscamos es que al finalizar el proceso de fortalecimiento de capacidades en transferencias, pues se logre dar la transferencia de la tecnología al mercado. Eso obviamente, este proceso ya de transferencia al mercado, pues no va a ser tan rápido, pero sí esperamos, digamos, que esté dentro del marco de la ejecución posible. Entonces, ¿quiénes son las instituciones que se pueden presentar a la convocatoria? Se pueden presentar las universidades y sus entidades adjuntas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, las unidades de gestión, administración y promoción del conocimiento, las incubadoras de empresas y en general cualquiera que haya desarrollado o tenga acceso a tecnologías que tengan el potencial de ser comercializadas. ¿Sí? Ese es, digamos, el tipo de institución proponente. Y las acompañantes son aquellas que ya tengan experiencia durante los últimos 10 años de haber realizado un proceso de transferencia de tecnología en alguna parte del mundo, no importa, pero que ya tengan el conocimiento y que sepan cómo se hace la identificación de mercado y demás para que esas tecnologías se vuelvan comercializables. Señor. Las que ellos hayan desarrollado, o sea, son ellos quienes las proponen, como ellos las desarrollaron, entonces en el proyecto ellos que dicen, mire, de mi portafolio de tecnologías desarrolladas, yo voy a escoger esta y esta, la que ellos quieran, pueden presentar una, pueden presentar 2, 3, las que quieran, y dicen, yo quiero que me las valoren, me las identifiquen y me digan cómo las puedo llevar al mercado, pero son quienes las desarrollaron los que deben escoger cuáles son las tecnologías que van a sacar al mercado, pues porque es de ellos. ¿Sí? Acá hay algo muy importante y es que por lo general cuando nosotros hablamos de transferencia de tecnología la gente piensa que es comprar una máquina, ¿sí? Entonces nos dicen, ay, pero si esa máquina existe en China yo la compro, ¿esa es la transferencia de tecnología? No, esa no es ninguna transferencia de tecnología, es la compra de un activo fijo, ¿sí? Un bien X. Esto es que alguna de estas entidades que se dedican a la investigación aplicada desarrolla una tecnología. Por decir algo, una molécula con la cual yo logro hacer que el jabón deje la ropa más blanca. Siendo yo ya sé que esa molécula hace eso, pero no sé cuáles son las entidades o las empresas que me lo podrían comprar, a qué precio debería vendérselas, cómo llego a ese mercado, cuánto necesitaría yo producir realmente para que eso fuera atractivo para ellos, cuánto me cuesta a mí hacerlo ya en otros volúmenes, todo ese proceso, cómo lo voy a manejar. Entonces, eso es lo que cabe acá dentro del tema de transferencia de tecnología. La tecnología dura, ¿cuál es la tecnología más? Sí. Aquí son las de investigación aplicada. ¿Sí? Esto es la investigación aplicada, ahí está. Que hayan desarrollado o tengan acceso a tecnologías con potencial de ser comercializables. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? La Universidad Antonio Nariño de Bogotá, un estudiante desarrolló un método de 5 años donde tiene parecido como un celular pequeño que le hace la instalación al vehículo y es lo que genera a través de los sensores saber si lo golpearon en el momento que está estacionado, si se lo van a robar, si hay alguna falla. Si el vehículo se lo van a robar, automáticamente el otro operativo que tiene uno, que es el software, lo apaga, lo desconecta eléctricamente. Esa fue la investigación que hizo. Él ahorita esa investigación que hizo, que es la transferencia tecnológica que uno llama, está haciendo la negociación, eso se pasa al sector empresarial. Está haciendo la negociación aquí con Toyota, a ver si su sistema operativo se lo puede Toyota aplicar a todos los vehículos que hay en Colombia. Claro. Ese es un ejemplo que cabe a la realidad que es colombiano de transferencia tecnológica al sector empresarial. Exacto. Duró 5 años, ya está graduado el joven, es de la Antonio Nariño de Bogotá y está haciendo esa negociación. Todo eso lo que es sistema de investigación tecnológica siempre tiene que pasar al sistema empresarial.
para que haya la divulgación de ese tipo de programa más o menos? Sí. Por ejemplo, él podría presentarse a esta convocatoria, ¿sí? Para que venga una entidad de acompañamiento y le diga cómo hace ese proceso de transferencia tecnológica de su invento ya al sector productivo. Exactamente. Listo. Entonces, ¿qué deben tener los requisitos de las entidades que se presenten a la convocatoria? Deben tener mínimo 1 año de constitución, deben haber desarrollado algún tipo de actividades con el sector productivo. O sea, por ejemplo, una asesoría, algún tipo de aceleramiento, haberle alguna vez pensado en algo. ¿Por qué? Porque, como dice nuestra directora y gerente de Impulsa, no todos los empresarios hablan investigación y no todos los investigadores hablan empresario, ¿sí? Y es que es muy difícil, digamos, que haya como que logremos entender bien de lado y lado qué es lo que queremos. Entonces, pensando en eso, decidimos que una fórmula adecuada para ese equipo de trabajo era que de al menos 2 integrantes tuviera uno un perfil de desarrollo tecnológico, es decir, el investigador, pero hubiera otro que tuviera un perfil comercial, es decir, que supiera traducir esa investigación que desarrollaron, traducírsela al sector productivo y decirle, ¿esto para qué le sirve? ¿Sí? O sea, esto que le estoy entregando acá es esto y esto y esto, dígame cómo lo necesita, cuántos quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que hayan desarrollado obviamente alguna actividad con el sector productivo, que tengan las tecnologías potencialmente comercializables, es decir, acá no es investigación lo que vamos a pagar, sino el paso de esa investigación ya aplicada al sector productivo, y que cuenten con el estatuto de propiedad intelectual o que estén en proyecto de hacerlo, pues porque no puede ser que yo me le robe la idea a alguien y vaya y la presente. Entonces, por eso tienen que tener claramente tener, digamos, la propiedad sobre esa tecnología que van a presentar, y eso pues lo demuestran o con el estatuto de propiedad intelectual o con lo que hayan adelantado de trámites para poderla registrar. De esos 2 perfiles, o sea, del perfil del equipo, porque el equipo puede conformarse por el número de personas que cada entidad decida, pero debe tener mínimo estos 2 perfiles, y esas mínimo 2 personas tienen que tener una dedicación del 80% al proyecto. ¿Por qué? Pues porque son a los que se les va a entregar todo el fortalecimiento de capacidades para que en adelante, pues ellos ya ese proceso de transferencia lo hagan solitos, o sea, ya queden como con la capacidad en su entidad de que cualquier proceso que investiguen lo puedan volver ya comercializable sin tener que acudir a Impulsa ni a una entidad de acompañamiento, nada, sino que ya se vuelva, digamos, parte de su dinámica como entidades que se dedican al tema de investigación. Y de este grupo de trabajo, pues deben completar entre ellos al menos 3 años de experiencia en temas de desarrollos de tecnologías que tienen el potencial, digamos, de ser comercializable, ¿sí? Porque en este momento pues todavía no sabemos definitivamente esas que ellos presenten cuántas den un resultado que digan sí, efectivamente esta se puede transferir al sector productivo. Habrán algunas que digan no, el costo de lo que tiene esto es mucho más alto que las soluciones que hay hoy en el mercado o de otros mecanismos. Entonces, digamos, eso es parte de lo que va a pasar con el proyecto. Las entidades de acompañamiento tienen que tener una experiencia mínima de 3 años en transferencia y comercialización de tecnología, y en esos 3 años tienen que haber hecho por lo menos 5 procesos, bien sea o de escalonamiento, es decir, de haber pasado de una etapa a otra, de haberlos licenciado, o de haber apoyado actividades de spin-off, es decir, cuando yo ya tengo mi unidad pero desarrollo una única y exclusivamente para la comercialización o la transferencia de tecnología de mi producto, y deben contar con un consultor líder con experiencia, en mínimo un proceso completo de transferencia de tecnología, es decir, que nos digan, este control remoto, por decir algo, ese fui yo el que lo llevé al mercado porque esto existía, era así, así, así. Entonces, si no cumple con eso, pues no nos sirve como entidad de acompañamiento, pues porque la idea es que si ya lo han hecho, se lo enseñen a las entidades proponentes de esta convocatoria. La propuesta pues debe tener básicamente cuáles son las tecnologías que yo quiero o que identifiqué como que tienen el potencial para ser comercializadas. Tienen que tener un plan de trabajo de qué necesito yo, tanto en fortalecimiento de capacidades como para adelantar un plan de comercialización. Tengo que entregar pues toda la información de mi equipo de trabajo, tengo que describir la institución acompañante con la que voy a ejecutar los recursos y cuáles son las características de este equipo. Entonces, eso es, digamos, básicamente de lo que se compone.
Cada tecnología que yo presente, yo puedo presentar cualquier cantidad de tecnologías dentro del proyecto. Lo importante es que las que presente cuenten con ese certificado, digamos, del tema de la propiedad, o que estoy en trámite de certificar esa propiedad. Y los investigadores que se presenten pues deben presentar una carta en la que dicen que sí, que ellos están interesados en hacer parte de la propuesta, y cartas de por lo menos 2 empresas del sector productivo interesados en alguna de esas tecnologías que tratamos de volver comercializables. Debemos pues entregar todos los documentos y todos los requisitos que nos piden, hacer una póliza de seriedad por el 20% del valor del proyecto, cumplir con algunos de los indicadores financieros y aportar la contrapartida del 25% para el total de la propuesta. Esta contrapartida básicamente lo que yo hago es certificarla, escribir en un certificado de contrapartida cuánto voy a dar en efectivo y cuánto voy a dar en especie, ¿sí? Acorde con los rubros y con lo que yo presente en el presupuesto. Al finalizar el proyecto, ¿qué deben mostrarnos? Debe quedar el mapeo de las tecnologías comercializables, la valoración de al menos 2 de esas tecnologías para la comercialización, la identificación de la demanda que tendrían ya en el sector productivo, el plan de comercialización de al menos una de ellas, es decir, ya voy a participar en este evento, lo voy a llevar a no sé qué, aquí hay tales y tales empresas con las cuales me voy a reunir porque ellos son los principales beneficiarios, digamos, de esta tecnología. Una bitácora de cómo se hizo todo ese proceso de transferencia de conocimiento, es decir, como el ABC de lo que debemos hacer cada vez que quisiéramos comercializar una tecnología, las lecciones y recomendaciones para otros procesos, la presentación de esos resultados ante las instancias, digamos, de estas entidades y presentar en lo posible ante los empresarios que les pueda ser útil esta tecnología, pues los resultados que tuvimos. Cofinanciamos todos los honorarios del equipo de trabajo vinculado con el proyecto, la asistencia técnica, capacitación, valoración, todos los procesos de valoración, negociación, etcétera, que se tengan que surtir, el acceso a base de datos especializadas, los estudios de identificación de demanda, el desarrollo de prototipos y de pruebas de concepto de mi tecnología, la participación en ferias, eventos o viajes de referenciación con los cuales yo pueda comparar, digamos, los efectos de mi tecnología con las demás, realizar las pruebas y laboratorios y todo lo que requiera, la estructuración del esquema de comercialización, y si alguna de esas tecnologías es susceptible de ser, de convertirse en una patente, pues todo el trámite para asegurar la patente. Se evalúa, se requieren mínimo 70 puntos dentro de los criterios de evaluación. Uno es el tipo de tecnologías a comercializar, es decir, que realmente sean tecnologías que tengan ese potencial de comercialización y no sean algo pues, que realmente no tenga ningún uso ni ninguna aplicación en el sector real. Que si alguna de esas tecnologías hace parte de alguno de los sectores seleccionados en el programa de transformación productiva, pues tiene una calificación mayor, ¿sí? Porque, digamos, está favoreciendo alguno de los sectores que estamos tratando de fortalecer. El plan de trabajo para montar mi esquema de comercialización, el plan de fortalecimiento de capacidades, la experiencia que tenga la entidad de acompañamiento que yo seleccioné para presentar la propuesta y el perfil de mi equipo de trabajo. Entonces esos son los criterios que tenemos en cuenta para evaluar. Este proceso de evaluación lo vamos a hacer es a través de paneles de expertos, ¿sí? Entonces vamos a tener más o menos simultáneamente tres expertos nacionales con 3 expertos internacionales revisando cada una de las propuestas para que entre todos escojan la puntuación que va a tener cada una. No lo vamos a hacer a través de una entidad evaluadora porque nos parecía difícil encontrar una entidad que nos pudiera hacer toda esta valoración. Entonces es más fácil pues con expertos en temas de transferencia de tecnología, quienes sean los que hagan la evaluación. Y la otra convocatoria, que es de estructuración de proyectos, va orientada al fortalecimiento de capacidades en ideación y estructuración de proyectos que se orienten también al fortalecimiento, pues al final, digamos, del sector productivo. Esta convocatoria lo que busca es justamente cómo promovemos nosotros el desarrollo empresarial a través de actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero fortaleciendo nuestras capacidades en ideación y estructuración de proyectos.
Por la experiencia que hemos desarrollado en este año acá en Impulsa, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los proyectos que no pasan su etapa de viabilidad no lo hacen porque no está debidamente identificado el problema o la oportunidad que yo tengo en el mercado. Entonces, eso fue, digamos, una de las alarmas, para no decir, yo creo que nos hace falta un curso en el que aprendamos a definir claramente cuáles son las oportunidades que hay en el mercado, cuáles son las problemáticas que se están dando y cómo las podemos solucionar. Entonces, ese es, digamos, como lo que está detrás de esta convocatoria. Los proponentes, sí. De Provesport, a nivel de, digamos, sí, de las entidades, porque pero a nivel de los tantos sectores, años y lo mismo, entonces, ¿qué planeación tiene el país para buscar los mercados? No, pero esto no es una planeación de país a nivel de mercados, Bueno, sino es como los actores que adelantan actividades de desarrollo empresarial, ellos nomás piensan en proyectos y soluciones realmente creativas e innovadoras para el sector empresarial de su municipio o de su sector. Entonces, ahí lo que yo les estaba diciendo es que nos encontramos se pueden con comercializar afuera, que se pueden, No, que no, son no. para la comercialización. Entonces, porque ahí decía usted que era para la comercialización, entonces, ¿a qué tipo de comercialización se refiere? ¿Solamente a No. nivel municipal? acá no hay temas de comercialización. O sea, acá lo que nos interesa es que el proceso de estructuración sea replicable en el sector productivo, de estructuración de proyectos. Sí. Claro. ¿Y por qué creemos que esa es una necesidad? Porque si usted se sienta objetivamente a revisar los proyectos que llegan a regalías, los proyectos que llegan a Colciencia, los proyectos que recibimos nosotros, no hay detrás un análisis serio de los problemas, sino que simplemente cumplimos para que nos entreguen la plata, ¿sí? Más no hay una serie de preparaciones serias de qué es lo que yo tengo que saber estructurar para que mi proyecto tenga sentido, para que la solución a la que llegue no sea una solución cualquiera. Pero eso no es a nivel del gobierno nacional, porque el gobierno no se puede presentar a estas convocatorias, ni las entidades de gobierno no, sino es para que las empresas y el sector productivo aprendan a presentar correctamente sus proyectos que redunden en soluciones efectivas para su sector. Sí, doctora, tal vez no hice bien la pregunta. No, yo lo que quiero tratar de hacer ver es si hay entidades como el Ministerio de Agricultura para el sector agrícola, ya debe de haber o existir una planificación de cuáles son los productos que tienen, por ejemplo, una demanda externa determinada. Sí. Entonces, de acuerdo a esa planeación, y que seguramente Provesport también la tiene, Sí. pues de acuerdo a esa planeación, los emprendedores o las personas que van a buscar el desarrollo empresarial de estos proyectos para el desarrollo empresarial deberían de vincularse a esas oportunidades comerciales como lo hablaron anteriormente. Sí, es decir, todos los instrumentos desde todas las entidades se crean para que la gente acceda a ellos, sea el sector que sea. La planificación está hecha, se sabe qué queremos privilegiar, qué no, qué incentivamos, qué no. Pero si nosotros como empresarios accedemos de manera incorrecta a esos recursos, no diligenciamos las cosas, no contestamos lo que nos están preguntando. No, exacto, y es que cuando uno va a ver realmente lo que sucede es que no tenemos una buena identificación de los problemas. Entonces, en el caso que usted coloca del sector agrícola, supongamos que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y decimos, no, es que como le parece que en el departamento de Cundinamarca nosotros nos hemos dado cuenta que las empresas que están acá ya coparon su capacidad productiva, o sea, su capacidad de jalar mano de obra. Entonces, deberíamos volver al campo, ¿cierto? Deberíamos volver al sector agrícola porque ese todavía puede generar nuevos puestos de trabajo, mirar qué cultivos son los que más necesitan el trabajo, etcétera, 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 para que ese sea el jalonador del empleo. Entonces, esa es su identificación del problema, ¿verdad? Ahora, ¿qué soluciones puede tener?
Ah, no, pues podríamos tener un banco de semillas, de tal manera que las semillas que nosotros seleccionemos correspondan adecuadamente pues, a las zonas edafológicas o lo que sea que tengamos en el departamento. Ah, ok. No, pero también podríamos dedicarnos solamente a la producción de piña, porque es que la piña es importantísima y eso tiene, mejor dicho, un mercado. O sea, podrían haber miles de alternativas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con la convocatoria de estructuración de proyectos? Y es que usted pueda contratar consultores, expertos, entidades, lo que quiera, para que cuando usted diga mi proyecto es el banco de semillas, esté seguro que ese es el proyecto que vale la pena implementar. Y no que usted simplemente vaya y pida la plata para un banco de proyectos, para un banco de semillas, y cuando usted tenga el banco de semillas ahí, resultó que ahí no había quien le comprara ninguna semilla. Eso pasa en todo el país, y eso no es un tema de planificación de Proexport, ni es un tema de planificación del Ministerio de Agricultura, no. Es un tema como nosotros estamos trabajando. Parte de la planificación. Claro, ¿y ellos qué hacen? Igual que nosotros entregamos instrumentos con plata para decirle, ¿no? Si usted quiere implementar su cultivo, venga. Pero eso no me está solucionando la problemática. ¿Quiénes son los llamados a identificar su problema? Pues los actores que están ahí en la vida diaria, quienes dicen, no pidamos la plata para el banco de semillas, sino pidamos la plata es para establecer una sola vocación productiva y nos vamos a dedicar solo a eso. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos, porque si lo supiéramos, pues todas las decisiones que tomaríamos serían acertadas y no veríamos por el país elefantes blancos tirados y abandonados que en algún momento pensamos que era la solución y resulta que no la son. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta convocatoria? Que aprendamos a pensar realmente cuáles son las soluciones adecuadas. Como eso tiene un costo, un tiempo, conseguirse unos expertos, traerse un consultor, hacer las pruebas de suelos, hacer una serie de cosas que no siempre los empresarios tienen capacidad para pagarlas. Acá nosotros les vamos a ayudar con eso, de tal manera que cuando ya digan mi proyecto es la reconversión productiva a tal cosa, o mi proyecto es el banco de semillas, esa sea realmente la mejor alternativa de solución. ¿Basados en qué? Pues en que tuvieron un año entero a través de la convocatoria de estructuración de proyectos para sentarse y pensar todas las alternativas, estudiarlas, revisarlas, contratar al uno, al otro, probar esto y probar lo otro hasta que definieran que esa era su solución adecuada. Ese proceso de planeación nadie lo hace. ¿Por qué? Porque por lo general actuamos instintivamente. No, eso es la solución y cualquiera de nosotros lo hace en su vida diaria. Si uno ve el carro aquí parqueado, entonces uno dice, uy, no, ahí deberían quitar ese semáforo. Es que ese semáforo ahí, y en realidad yo estoy partiendo la base de lo que a mí me parece que podría ser. Y es muy difícil para todos en general desaprender, es decir, aprender a escuchar al otro, sus opiniones, sus cosas y demás, y a partir de eso construir algo que sea novedoso, creativo, que le dé realmente una solución pertinente a los problemas. Entonces, eso tiene un costo, y ese costo, por lo general, nadie está en capacidad de asumirlo. Casi todos los formuladores de proyectos se escriba ahí rápido, pida que necesitamos no sé qué, y uno ahí hágale que voy a pedir no sé qué, y los objetivos y las actividades, así sea una cosa loquísima. Como eso tiene un costo, y eso nosotros lo aprendimos a través de cada una de las convocatorias y de ver qué recibíamos cuando decíamos se puede presentar para este tipo de empresas, y llegaban cosas que ni siquiera el proponente cumple, o sea, ni siquiera quien está remitiendo la propuesta está dentro de los que podrían ser. Entonces dijimos, no, aquí falta algo más, y es darle a la gente la capacidad de verdad pensar en su solución, ¿sí? Y esa solución, después de estudiarla y más, ¿cómo se va a ver materializada? Se va a ver materializada en un proyecto estructurado, con sus fuentes de financiación identificadas, todo para que ahí sí salga y lo maletee con las entidades que lo tienen que maletear. Pero no que manden un perfil de proyecto a todas las entidades del Estado, a ver cuál le contesta que aquí le vamos a dar para eso. Entonces, es partir, digamos, de la lógica inversa, ¿sí? No desde las entidades, ¿qué podemos hacer para que esta persona se presente?, sino cómo le damos capacidades a esas personas para que utilicen adecuadamente los instrumentos, no solamente los que tenemos desde el Gobierno Nacional, sino también los de la cooperación internacional, los de los ángeles inversionistas, los de cualquier otro que esté en capacidad de aportarle algo a una solución que se identifique. Entonces, ¿quiénes pueden participar de esta convocatoria? Cualquier entidad
que tenga que ver con temas de desarrollo empresarial. Es decir, que haya trabajado de la mano con empresarios de algún sector y que sepa más o menos cuáles son sus necesidades y hacia dónde se podrían plantear ciertas soluciones. Entonces están las cámaras de comercio, están las entidades de desarrollo empresarial, los centros regionales de productividad, las incubadoras de empresas, parques tecnológicos, las unidades de gestión y los centros de desarrollo. Entonces estos son, digamos, los principales proponentes de esta convocatoria. Tenemos una bolsa total de 7.700 millones, el monto máximo de cofinanciación es de 400 millones por proyecto, que en ningún caso pues, puede significar más del 75% del valor total del proyecto. La contrapartida es el 25% y también se recibe 50% en efectivo y 50% en especie. Y el tiempo máximo de ejecución son 12 meses. ¿Qué buscamos nosotros con esta convocatoria? Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas y obviamente pues las de liderazgo, consenso, todo el resto de temas que van relacionados con la gestión de un proyecto en pues, los actores que se presenten en la convocatoria, contribuir al crecimiento rápido, rentable y sostenido de las empresas, que se adquieran habilidades en la identificación de fuentes de financiación de recursos, ¿sí? Que sepamos quién da, para qué y en qué condiciones. Estructurar un proyecto que fomente la innovación y tenga un impacto positivo en el sector empresarial y transferir esas capacidades que yo adquiera en al menos 5 empresas del sector real. O sea, coger 5 empresas y decirles, listo, de todo esto que yo aprendí, esto es lo que le voy a multiplicar o a replicar en las empresas. Entonces, partimos de la base de que lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema a resolver o una iniciativa relevante para el desarrollo empresarial. Después de eso, debemos contar con el aval de mínimo 5 empresas con las cuales vamos a hacer como ese proceso de multiplicación de las capacidades que nosotros aprendamos, contratar y definir pues un equipo de consultores o cursos o lo que yo pueda ver dependiendo del sector hacia el cual esté planteando mi problemática para que nos fortalezcan las capacidades en ese tema, hacer ese proceso de transferencia a las empresas y dejar un proyecto estructurado y consensuado tal cual como si ese día lo fuéramos a salir a gestionar con las diferentes fuentes de financiación. Entonces este es como nuestro trabajo de grado, ¿sí? Lo que prueba que sí aprendimos cómo se deben idear y estructurar adecuadamente los proyectos. Los rubros que confinanciamos pues, son todos los honorarios del equipo de trabajo que esté involucrado en la propuesta, los honorarios de consultoría especializada, asistencia técnica, expertos, todo lo que yo necesite, digamos, contratar para que nos hagan el proceso de fortalecimiento. Si existe algún tipo de formación de educación formal a la cual yo puedo acudir en una universidad o en un centro de enseñanza o lo que sea, que yo digo, esta información nos puede servir para poder mejorar nuestras capacidades, también puedo acceder a esos cursos, pero ahí sí tenemos un tope y es que de ese valor del curso solamente pagamos el 75%. Es decir, los registros de grado, todo ese tipo de cosas sí ya los tiene que asumir el equipo de la entidad proponente. Todos los estudios necesarios para la ideación y estructuración de proyectos. Entonces, si yo necesito estudios de suelos ambientales, de factibilidad, de prefactibilidad, técnicos, económicos, sociales, es decir, todas las variables que yo quiera analizar para saber si esa solución es o no es, todos esos estudios los pago también con cargo a los recursos de Impulsa. Las consultas de bases de datos, cuando no tenga acceso, digamos, a cierta información que solamente la obtengo pagando por ella. Los viajes, por ejemplo, de referenciación, de gestión de recursos o de transferencia tecnológica. Y aquí hay algo muy importante y es que los viajes de referenciación nos parecen muy importantes para uno ver en los sitios donde ha sido exitoso el modelo o la solución que yo quisiera implementar, cómo llegaron a que fuera realmente exitoso. Y si esas condiciones se dan en mi entorno también, porque si no, pues por más que sea la super idea, pues es muy difícil que esa solución realmente tenga validez. Todo lo que esté involucrado, digamos, con los servicios logísticos para el proceso de formación y de transferencia de capacidades, como el alquiler de equipos, los salones, etcétera, etcétera, para la formación, y el material bibliográfico, cuando tenga que adquirir libros o material relacionado con el tema que estamos tratando de estudiar. Como contrapartida, se pueden hacer todos pues, los gastos de legalización del contrato, los IVAs que se generen dentro de la ejecución, el salario del equipo del proyecto, pero que tenga una dedicación de mínimo el 80%.
¿Para qué tienen que tener mínimo esta dedicación? Pues para que sea aceptado como contrapartida en el marco del proyecto. Si no, pues es simplemente que durante el día yo saco una horita para ir a ver cómo van los del proceso de fortalecimiento. Y los gastos de alimentación que se generen, por ejemplo, si hacemos un viaje de referenciación o si queremos ofrecer un refrigerio en alguno de los procesos de formación y esto, pues todos los gastos de alimentación corren por cuenta del proponente o de los recursos de contrapartida. ¿Qué nos debe quedar entonces al final? Un proyecto estructurado con su objetivo, su impacto para la innovación, cuál es el beneficio que van a recibir las empresas, digamos, de ese sector a partir de ese proyecto que a mí se me ocurrió, las fuentes de financiación con las cuales se puede apalancar cada uno de los entregables del proyecto, un plan de sostenibilidad, de una vez esto esté funcionando, cómo lo vamos a mantener, con qué recursos debemos contar, y la gestión entre los actores regionales para el sostenimiento, digamos, y la ejecución de todo el proyecto. Y todo un proceso de fortalecimiento en capacidades para la ideación y la estructuración de proyectos, no solo a nivel de la entidad proponente, sino también de las 5 empresas beneficiarias con las cuales presento mi propuesta. Entonces, es conveniente que levanten pues, una batería de indicadores con la cual puedan medir cómo van perfeccionando, digamos, esas capacidades, pues los listados de asistencia, todos los módulos de formación y todo el proceso de fortalecimiento de capacidades que recibieron, cómo hicieron ese plan de multiplicación con las empresas, cómo va a ser la sostenibilidad de ellos en ese conocimiento y en el de las empresas con las que presentaron la propuesta. Y aquí hay algo muy importante y es que finalmente no todos los proyectos sirven, es decir, esto no es un curso de marco lógico, ¿sí? No es un curso de marco lógico o de alguna metodología para formular proyectos, no es ese tipo de cursos, o sea, esto no es eso. Esto es que a partir de una problemática yo quiero realmente saber cuál es la solución, ¿sí? Cómo debo, digamos, aprovechar una oportunidad de mejora o una oportunidad en el mercado o quitar de lado alguna situación negativa o indeseada que está en nuestro entorno. Por decir algo, supongamos que desde el sector de ingeniería automotriz definen que ellos tienen, que su problema es los altos costos de electricidad porque tienen unas máquinas que tienen que trabajar todo el día y obviamente el costo que tienen que asumir las empresas para el pago de la luz es altísimo. Sí, esto es un ejemplo, pues porque obviamente no conozco el sector. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué pasa si nosotros sustituyéramos todas estas fuentes de energía, es decir, toda la electricidad, por fuentes de energía renovables? ¿Qué tendríamos que hacer? Claro, eso no es, póngale un panel solar a esa máquina a ver cómo funciona, no. Eso tiene detrás una serie de estudios, de pruebas, de saber cada cosa, si funciona así o si no funciona, o si no es con panel, sino que tendría que ser otro tipo de energía y si ese funciona para todos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi problemática surge de ¿qué? De decir, nosotros en el sector tenemos ese costo que no sabemos cómo solucionar. Entonces, ¿hacia qué? Claro, sí, pero supongamos que esa es, digamos, la motivación de mi proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues mirar cómo todas esas alternativas que hay hoy, cuál es la que nos sirve, si es una mezcla de tal con tal, si definitivamente hay una máquina que por nada del mundo cuento con la potencia suficiente para poderla hacer funcionar, distinto a que esté conectada a la luz, bueno, qué sé yo. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pues capacitarnos en todas esas posibles soluciones, entender nuestro sector al derecho y al revés, saber por qué esta sí, por qué esta no, y durante ese proceso, ¿qué vamos ganando? Pues vamos ganando además capacidades técnicas, digamos, para saber cómo se deberían analizar realmente los problemas, ¿sí? La solución no es cambie todo eso por un panel, no, sino que nos demos la tarea de estudiarlo. Vamos a ganar también competencias en tema de liderazgo, de consensos, de conocer a los actores que en mi municipio o en mi sector también tienen que ver con este tema, así con ellos nunca me haya relacionado para absolutamente nada. Entonces vamos generando una serie de capacidades y competencias distintas que nos van a permitir que al final del día, es decir, al final de los 12 meses, el proyecto con el que finalmente nos vamos sea el de la solución adecuada. Ya consensuado, ya liderado, ya revisado, negociado, estudiado, todo lo que yo necesite para poder llegar a que ese es mi proyecto. Mi proyecto no es
cómo nos vamos a pasar, sino cuáles son realmente las energías que yo puedo utilizar para que esas sean las que yo vaya a implementar, ¿sí? Entonces, esos proyectos, por eso les digo, no es un curso de cómo se debe formular un proyecto, cómo se escribe un objetivo. Sí, obviamente se lo va a aprender también, pero ese no es el objetivo principal de la convocatoria, sino el objetivo principal de la convocatoria es que con ese proyecto que yo dejo estructurado, atienda realmente una problemática que tiene hoy el sector empresarial, ¿sí? Bien sea porque voy a cambiar el tipo de energía con la que operan, o porque voy a crear, por ejemplo, en el caso de los bancos de semillas, pues lo que voy a entregar son unos servicios distintos, una oferta distinta a lo que antes estas personas estaban acostumbradas a recibir, o voy a cambiar tal cosa por tal otra, pero digamos que todo tiene un sustento en ese estudio y en esa capacitación y en ese proceso de fortalecimiento de capacidades en el que vamos avanzando durante los 12 meses. Como para yo ubicarlo, porque en realidad la idea que yo tengo es Sí. con base en una observación que hice a partir de un experimento que se estaba haciendo. Y de pronto se acabó la batería. Yo hice una serie, digamos, de experiencias, sucesos, y de pronto volví a iniciar el aparato y se volvió a reiniciar. La batería estuviera cargada. Entonces, yo me quedé asombrado y efectivamente continuó produciéndose este fenómeno, ¿no? Y dije, hombre, esto aquí, yo no soy ni ingeniero eléctrico, ni electrónico, ni nunca he trabajado en este tipo de cosas de la energía, pero me empecé a cuestionar y estaba estudiando el tema, porque es a partir de un material que se encuentra muchísimo en el planeta, Claro. ¿no? Entonces yo dije, si realmente esto está sucediendo y no es una casualidad, sino que es algo que cada vez que lo pruebo vuelve y se repite el mismo fenómeno, pues hombre, aquí hay una fuente una fuente de energía renovable, sí, ¿no? Y que por lo que he entendido hasta ahora en la investigación que he hecho personal, pues es remitirse a unos principios muy básicos de la electrostática, de la energía fotónica, o sea, la energía del sol, y energía mecánica y la cinética. Es una congruencia, claro, que yo he entendido porque en un determinado momento el motor se entusiasmaba a trabajar con más fuerza, que se podría convertir en lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. En una solución energética a bajo costo, porque ya hay una tecnología que se ha desarrollado que con otros elementos, digamos otros materiales que no se han utilizado seguramente de esa manera, de manera masiva, y que yo de alguna manera lo percibí y que lo he venido comprobando, pues cuál es el punto para mí iniciar digamos, este proyecto. Claro, porque la idea, digamos, a través de un ecoparque, de un parque tecnológico, por ejemplo, sí, a través de, claro, o cuál sería el camino para mí. Sí, o de un centro de investigación. ¿Como cuál, por ejemplo? No, podrían ser, no, es que hay varios, ¿sí? Lo que tendríamos que buscar es de esa oferta que hay, cuáles, digamos, están más adelantados en temas de energía. Ajá. Sí, pues para que, digamos, el apoyo que se reciba sea realmente sea sustancial, más cercano, sí, y no que usted llegue a decirles algo y todos así mirando, sí, claro, a ver qué es lo que tienen que hacer. Okay. Entonces, mirar de pronto de cada una de los centros de desarrollo tecnológico o de los centros de investigación, cuáles han hecho avances importantes en temas de energías renovables. Correcto. Ese sería como el paso. Sí. Mirar a ver qué... O sea, ¿qué tipo de acuerdo puede hacer uno con ellos? Porque uno llega con las claro, ideas, con esto, y ¿qué tipo de acuerdo podría realizar uno con ellos? O sea, eso es básicamente como también lo otro, que uno como una persona que tiene de pronto una idea y no quiere que se la vayan claro, a replicar, claro, pues, ¿qué garantías va a tener? Sí. ¿No será mejor que primero se haga el registro de la propiedad intelectual? Sí, claro, o sondear si eso ya está patentado, registrado o investigado en algún lado, ¿sí? Eso lo podría hacer. Y ahí ya sabe cuál es, digamos, el estado de avance, porque ahí le van a decir qué hay. O sea, yo ya he investigado muchísimo, ¿no? Y pues, si se puede decir, tecnologías similares, pero utilizando el camino contrario, sí, ¿no? Yo estoy trabajando con lo macro y el mundo está trabajando en lo micro, en nanotecnologías. Sí. La observación mía fue a partir de una partícula macro, sí, gigante. Sí. Entonces,
Esa es como, Sí. como la diferencia, ¿no? Claro. Pero sí, ahí es mirar Pero más o menos. para llegar en qué entonces, está. sí, para Ya llegar, alguien- llegar uno a patentar un producto o una, sí, un descubrimiento o una aplicación, mejor, una Sí, aplicación, sí. pues requiere también una serie de inversiones. Sí. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién le va a ayudar a uno a hacer? O sea, ¿cuál es el camino que el Estado le puede dar a uno? El apoyo que Ok. el Estado le puede dar a uno para llegar a eso. Sí. ¿Es Porque este camino? eso sí es más fácil. Sí. Es decir, Colciencias, por ejemplo, entrega recursos para investigación aplicada. Nosotros tenemos una convocatoria de innovación en la que se paga, obviamente, todo el proceso de sacar mi prototipo, ¿sí? Desarrollo del prototipo, y si ese prototipo es patentable, pues el pago de la patente. El pago de la patente no es alto, son 270.000 pesos. Lo que es caro es el trámite, los honorarios, digamos, del abogado que adelanta todo el proceso. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que finalmente cualquiera de estas entidades le da. Sí, obviamente también le da la patente, pero supongamos que no se logre en el término de ejecución del proyecto, pues no importa. O sea, lo importante es que esté garantizados los recursos para el pago de los honorarios de quien va a hacer todo el trámite, pues porque la patente como tal no, pues, no es un costo, sí, pues es algo muy pequeño. Pero sí puede ser a través de cualquiera de esas convocatorias, que estén enfocadas a entregar recursos para investigación aplicada. Puede ser o el caso de Colciencias, que ellos tienen específicamente plata para investigación aplicada, o ya si es un tema de una empresa, es decir, que lo quiero comercializar, podría ser a través de la innovación empresarial. Correcto. Que cualquiera de esas dos está enfocada a eso, Ok. a poder hacer las pruebas, al alquiler de laboratorio. Más que el Parque Tecnológico del SENA, por ejemplo. No, ellos también le pueden colaborar, pero ella tendría que tener algo para decirles a ellos, necesito que me prueben esto. No, eso sí lo tengo. Entonces depende, claro, depende en qué etapa esté. Ahí sí, digamos, depende que revise los instrumentos y diga, yo estoy en esta fase o en esta fase o en esta fase, para saber en cuál es el adecuado. Ok, muchas gracias, doctora Vale. Carolina. Doctora Carolina, Señor. ¿podrías darme una lucecita adicional sobre la parte de los servicios? ¿Sobre servicios también se puede? Claro. Por ejemplo, diseños, Si yo, no. Por ejemplo, si yo decidiera abrir un banco de proyectos, ¿sí? Diseñar el banco de proyectos, ponerlo en funcionamiento, capacitarnos para que esa sea, digamos, la ventana con la cual mi municipio, mi departamento entra a ser parte de esos fondos, ¿sí? Que cuando me abran una convocatoria de regalías yo diga, uy, no, en salud, yo tengo todo esto, en no sé qué, ya listos para entregar. Ese es un servicio que yo empiezo a prestar, ¿sí? Es decir, no es un producto que yo saque al mercado, no. Ese es un servicio. Sí. El tema, por ejemplo, de hacer la modificación, o sea, eso, digamos, eso mejoraría mi oferta a nivel de los servicios. Si yo decido, por ejemplo, crear un Invest in Bogotá, ¿sí? Una cosa así, donde yo diga, mire, es que a través de esta figura nosotros lo que vamos a hacer es coordinar a todos los actores, tener claras cuáles son nuestras prioridades, pensar para aquí, para allá, estos son los sectores que vamos a sacar, que vamos a mostrar al mundo entero, aquí es donde vamos a traer a los inversionistas para que vean y conozcan y ya vamos a tener todos los proyectos listos y demás. Eso también es una modificación en servicios. O sea, los servicios es cómo le cambio yo la oferta a esos empresarios que están en esa región frente a una problemática determinada. Si quisiéramos, por ejemplo, encaminarnos en el tema de la sustitución de las fuentes que no sea electricidad, sino el de alguien tendrá que prestar el servicio. ¿Se me hago entender? Alguien es el que es el llamado a decirle a todas las empresas, yo le voy a hacer toda la conversión de su maquinaria hoy a una que funcione con energías renovables. ¿Sí? Entonces no necesariamente es sacar un producto al mercado, porque finalmente sacar un producto, pues ojalá tuviera un buen impacto en el sector empresarial, ¿sí? Pero yo pienso que desde los servicios es más fácil atender este tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces, bueno, esto digamos para tener claro, el proyecto que debe quedar estructurado debe cumplir con que mejore o fortalezca significativamente la oferta de servicios de apoyo al sector empresarial en cuanto a promover nuevos procesos, como el caso de lo de las energías, nuevos productos o nuevos servicios o la mejora sustancial de los existentes. ¿Para qué? Para que ellos respondan a su entorno, ¿sí? A nosotros no nos interesa
que eso es como lo hacen en la China, sino que eso sea adecuado para el entorno empresarial en el que estamos. Entonces, este es, digamos, de las cosas importantes alrededor del proyecto estructurado. ¿Qué requisitos deben tener los proponentes para poderse presentar? Tener al menos 2 años de constitución y por lo menos uno de esos años acreditar su experiencia en actividades de promoción y desarrollo empresarial. Es decir, si yo acompañé a un grupo de empresas en su proceso de aceleración o de crecimiento, o por ejemplo, pues para el caso de las cámaras de comercio, los gremios de esto, pues es facilísimo comprobar cómo tienen esta experiencia. Sí, esto es más para las empresas de gestión del conocimiento y de promoción del desarrollo empresarial que deben entrar a acreditar esta experiencia. Contar con la capacidad financiera para desarrollar la propuesta y presentarse con el aval de mínimo 5 empresas que se van a fortalecer y beneficiar de ese proceso de multiplicación de capacidades. ¿Qué características deben tener estas empresas para poderse presentar como beneficiarias dentro de la propuesta? Y es que deben tener alguna de estas áreas dentro de su estructura o realizar las funciones. Puede que en el organigrama no esté una oficina que se llame innovación, pero que vengan desarrollando actividades de innovación, o de investigación y desarrollo, o de mercadeo, o de direccionamiento estratégico. ¿Por qué alguna de estas áreas y no cualquier empresa? Porque lo que nosotros necesitamos es aprender a pensar en soluciones que sean realmente creativas, novedosas, innovadoras para el sector en el que estamos trabajando. Si mi empresa no tiene alguna de estas áreas, pues la información y los conocimientos que reciba, pues no voy a encontrar realmente cómo aplicarlos y cómo llevarlos a la realidad. Nuestra página web es www.impulsacolombia.com. En esta página, a mano izquierda, están todas las convocatorias. Está una por una con su nombre, con su código, a quién va dirigido, para qué es, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos estas 2 líneas de teléfono, la 743-7939 y la 01800-1898. Cualquiera de estas 2 líneas, quien me dice aló, es la persona que está en condiciones de responderme las dudas sobre las convocatorias. Es decir, no es que yo llame ahí empiece una extensión y otra, y Pedro y Juan, y espere que es que fulano se fue a almorzar, sino realmente las personas que están acá en estas líneas de contacto tienen la información suficiente de cada una de las convocatorias para poder atender sus dudas. Lo mismo en el correo info@impulsacolombia.com. ¿Qué es importante? Que cuando tengamos alguna duda sobre los términos de referencia o sobre algo que vemos en alguna convocatoria, contextualicemos al otro de qué convocatoria es de la que estamos hablando, por lo que tenemos varias. Entonces, para que no nos den una respuesta errada, es importante que ellos sepan de qué estamos hablando, en el marco de qué documento, de qué convocatoria, etcétera, etcétera, para que nos puedan asesorar adecuadamente. Y esta es, digamos, toda nuestra presencia en las redes sociales. También ahí, pues, continuamente estamos difundiendo pues toda la información y los temas relacionados con nuestras convocatorias, con nuestras actividades y demás. Porras. Entonces, pues muchísimas gracias. Doctora Carolina, 2 preguntitas. Señora. Bueno, nos están siguiendo desde el Cesar, Popayán, Atlántico, San Andrés, Caquetá. Bucaramanga también nos está diciendo que está conectado con nosotros. Hay 2 felicitaciones, les ha gustado muchísimo su presentación, nos han solicitado las presentaciones, se las vamos a enviar. Felicitaciones por su presentación. Tenemos aquí 2 preguntitas específicamente sobre la materia donde dice si las pilas renovables tienen un gran impacto para la presentación de estos proyectos. ¿Las pilas renovables? Dice aquí, energías renovables, perdóname, energías renovables. No, es decir, ese es un ejemplo. Sí. El que colocábamos de transformar, es un ejemplo de qué tipos de proyectos podríamos presentar. Sí, señora. Realmente la temática del proyecto a presentar, pues corresponde a lo que cada cual identifique en su sector, en su región, en su municipio, que es relevante para poder funcionar, ¿sí? Es decir, son ellos quienes determinan la prioridad, creo que ya, determinan la prioridad de cuál es la temática a estudiar. Entonces, esto que yo les colocaba de ejemplo sobre las energías renovables, pues podría ser una idea de proyecto que algún grupo de empresas o un gremio digan, mire, nosotros quisiéramos hacer un proyecto para esto y saber realmente
si esto que estamos pensando es factible o no, si eso es real para nuestro sector o no. Pero los temas pueden ser cualquiera, o sea, pueden ser ambientales, pueden ser sociales, económicos, un producto, ¿sí? La implementación de un proceso, puede ser cualquier cosa que entre a ser beneficiosa para el sector productivo o para el grupo de empresas o para mi municipio o para mi departamento. Por ejemplo, cuando veíamos el caso de que una solución podría ser en un problema el banco de semillas, pues eso es una decisión o del municipio o del departamento que dicen, nuestra apuesta es tener semillas certificadas en tales y tales y tales variedades para que la gente que acceda a ellas pues tenga cultivos mejores y demás, pero estos son solamente ejemplos de cualquier cantidad de proyectos que podrían surgir, pero la idea tiene que ser sí o sí iniciativa del proponente, es decir, del proponente y de las empresas que se presenten sobre cualquier problemática o cualquier situación que quieran explorar realmente cuál es la mejor alternativa de solución. Bueno, yo creo que esta da respuesta también a nuestro usuario, ciudadana que nos está siguiendo, Mafecita Pérez, donde dice que específicamente qué iniciativas empresariales o proyectos se puede presentar. Daría como respuesta claro, al anterior. Sí, todo lo que quieran, desde que surtamos como las fases principales del desarrollo de esa innovación. Bueno, de la Universidad de los Libertadores nos está diciendo, excelente oportunidad. ¿Desde cuándo tenemos apertura de proyectos? Esperamos que a más tardar el viernes. ¿Sí? Es decir, justamente ahorita abajo, a ver cómo vamos con el tema de la publicación de los términos, pero ya están listos. Es solamente que los podamos colgar en la página y ya tengan, digamos, toda la información detallada de los rubros, de cómo presentar la propuesta, qué debe contener, etcétera, etcétera. Pero esperamos que de aquí el viernes ya esté colgada en la página de Impulsa Colombia. Bueno, doctora, desde Barranquilla, siendo que muchas gracias, excelente presentación. Aquí tenemos una de la isla de San Andrés, nos está diciendo, felicitaciones por la capacitación, excelente aclarar todas las dudas. Una inquietud que tenemos desde San Andrés Islas es si se tienen en mente realizar unas convocatorias para nuestra isla, ya que hemos tenido bastantes emprendedores que quizás no pueden cumplir los requisitos de crecimiento esperado. Claro que sí, todas las convocatorias son a nivel nacional. Sí, en el caso de San Andrés, Impulsa va a destinar una serie de recursos, que esos pues todavía no los tenemos ya en el instrumento adecuado, para tener, digamos, una oferta diferenciada específicamente para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ese instrumento, pues estamos todavía en la fase de piense cómo lo vamos a estructurar, pero todo el resto de convocatorias están completamente abiertas a nivel nacional. Este instrumento que estamos pensando sí va dirigido específicamente a San Andrés y pues esperamos que antes de mitad de año ya lo tengamos completamente definido, estructurado y lanzado para que ellos puedan acceder, pero de todas maneras pueden acceder a cualquiera de las otras que todas son con cobertura nacional. Muy bien, doctora Porras, aquí miles y miles de felicitaciones por su presentación. Muchas gracias. Amigos ciudadanos que se encuentran en otras regiones, los que nos han estado acompañando presencialmente, muchas gracias. Continuamos el próximo miércoles. Por favor, síganos y visítenos, que estamos aquí transmitiendo las capacitaciones. La próxima trata sobre emprendimiento e innovación, 2 personas maravillosas, muy conocedoras, muy dinámicas, igual que la doctora Carolina Porras, y sobre la formalización empresarial. Tenemos una nueva ley que nos invita a la formalización de nuestras empresas. Allí nos van a explicar cómo debemos hacerlos, cómo debemos hacer todo este proceso para formalizar las empresas y hacer posible todos estos proyectos que nos está indicando la doctora Porras, que eso nos lleva también a que nos formalicemos. Entonces, muchas gracias. Sí, doctora, con mucho gusto. Es que desde Impulsa Colombia estamos desarrollando unos talleres a nivel nacional, pues en distintos departamentos, donde les llevamos como toda la oferta y les explicamos convocatoria por convocatoria en detalle, escuchamos, digamos, como los proyectos que tienen y los ayudamos como a orientarlos de cuál instrumento los que tienen Impulsa es el adecuado para la idea o la propuesta que ellos tengan. Entonces, ahorita ya tenemos confirmado, mañana, por ejemplo, estamos en Medellín, en la Universidad de AFIT, de 2 a 6 de la tarde, entonces las personas de Antioquia o de Medellín que quieran asistir pues a este taller están cordialmente invitados. El martes estamos en Pasto,
en la Universidad Cooperativa de 8 a 12 del día, también presentando toda la oferta institucional. El miércoles 24 estamos en Barranquilla, en la sede de la Cámara de Comercio de la Aduana, de la Cámara de Comercio de Barranquilla, también en el espacio de la mañana. El jueves en Cartagena con la Universidad Tecnológica de Bolívar, que nos permite el espacio para hacer la divulgación, y el viernes vamos a estar acá en Bogotá, también por la mañana, en la Cámara de Comercio de la sede de Chapinero. La siguiente semana, es decir, finales de abril y comienzos de mayo, vamos a estar el 30 en Bucaramanga, en la sede de la ANDI, que es en el anillo vial donde queda el Ecoparque Tecnológico Natura. Allá va a ser también la presentación de Impulsa, también de 8 a 12 del día. Bueno, doctora Porras, muchas gracias a todos ustedes, muy amables por seguirnos y por estar con nosotros en la transmisión. Perdón, un segundito, hay una pregunta, sí señor. Uno de nuestras personas que nos está acompañando. Piso 37, pues más que todo estamos todos en el... Bueno, hay uno de nuestros acompañantes que nos están diciendo, nos están haciendo una pregunta a la doctora para dónde se ubica Impulsa. Impulsa está en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la calle 28 13A15, entre los pisos 34 y 37. Pero todo lo pueden seguir y revisar, la información actualizada permanentemente en la página www.impulsa, con doble N, Colombia, una sola palabra, impulsacolombia.com. Bueno, los esperamos el próximo miércoles nuevamente. Mil gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien.